Mire, le voy a presentar esto porque tiene que ver, el autor es el invitado ahora, que es la caída del monotributo. Juan Pablo Chiesa, buenas noches. Buenas noches, ¿Qué pasó con el monotributo? ¿Se muere? ¿Se termina? Se muere. Intentan eliminarlo. ¿Y por qué? Y porque el monotributo es un oasis, es un paraíso dentro del terror fiscal que estamos pasando. Es una figura que es un adolescente, tiene 21 años de vida, donde fue creado para facilitarle la vida a la gente. Es un sistema práctico, integrador, sencillo, donde la gente puede estar incluida en diferentes aspectos. El problema del monotributo es la mentira que los organismos estatales o descentralizados del Estado inculcan a la gente y le fundan un temor para pretender que el monotributo no sirve para nada. O sea que la FIP te larga el monotributo, pero después habla mal del monotributo. Exactamente. No solo habla mal, sino te explica mal. La FIP es un sistema, el monotributo es un sistema práctico que nace en el año 1998. Recién cuando nació, los primeros nobles monotributistas fueron 300.000 personas. Exactamente los mismos autónomos que hoy tenemos. Con eso quiero decirte que es un puente inclusivo. ¿Por qué inclusivo? Porque el monotributo, cuando digo que es un paraíso fiscal, en el sentido de que está incluido en dos aspectos, son dos componentes que tiene el monotributo. Uno es el componente... Digamos, un paraíso fiscal bueno, es decir, un lugar, un oasis. Un oasis fiscal. Un oasis fiscal. ¿Por qué es un oasis fiscal? Porque el impuesto tributario que tiene es un impuesto que es el impuesto propiamente dicho. Y el segundo componente es un componente dividido en dos. Uno es la seguridad social, mediante otro sistema, que es el sistema integrado previsional argentino, que contempla todo lo que contempla la seguridad social. Y el sistema siguiente es la obra social. El monotributo cuenta con una cuota única de obra social que no tiene el régimen autónomo. Esto quiere decir que integra a todo el organismo social de los contribuyentes. No por algo tenemos 3 millones de monotributistas contra 500.000 autónomos. ¿Y por qué entonces lo quieren bajar? Al riesgo de aumentar la evasión también. Al riesgo de aumentar la evasión y al riesgo de no recaudar. El monotributo integra los dos impuestos más emblemáticos de la Argentina, el IVA y el impuesto a las ganancias. Dentro de los cientos de desinterés impuestos que tenemos, que es una barbaridad, es el país con impuestos más altos de Latinoamérica, los dos impuestos que más recauda son el IVA y el impuesto a las ganancias. Con esos dos impuestos el monotributo los integra. ¿Por qué los integra? Porque sustituye esos impuestos por una cuota sola única. Una sola cuota que vos pagás los 20 de cada mes y estás integrado a la obra social, a la seguridad social e incluís el IVA y ganancias. Lo que pasa es que el Estado no recauda con el monotributo. Por algo, como te dije anteriormente, hay 3 millones de monotributistas contra 500 autónomos. ¿Y la diferencia cuál es? Que el autónomo, el responsable cripto, si querés llamarlo de esa forma, tiene 4 componentes. Tenés el régimen de autónomo, tenés el impuesto, tenés el IVA y tenés ganancias. Recaudan por todos lados. El monotributo no. Tenés una sola cuota fija y está integrada. Es el problema por qué quieren eliminar paulatinamente... O sea, para recaudar más hay que eliminar el monotributo. Más. Exactamente. Lo que no entienden es que no piensan una reforma laboral, que es la que necesitamos, porque tenemos leyes de hace más de 40 años, leyes laborales, una reforma laboral al compás de un sistema que funciona, porque el monotributo funcionó siempre. Tuvo dos reformas del monotributo. Habría que hacer una reforma laboral y un sistema impositivo compatible. Acorde al monotributo. Y que no vengan con las mentiras que dicen que el monotributo, porque si bien lo utilizan como relación de dependencia encubierta o utilizan trabajadores para malgastar esa figura, está muy mal visto eso, es una mentira. Porque la Corte Suprema, de hecho, hace menos de un año, en abril del año pasado, un fallo de la Corte dijo bien clarito que los profesionales, con las condiciones de facturar en forma no correlativa y con diferentes importes, no están en relación de dependencia. Hay una cierta cantidad de procesos judiciales que se utilizan de una figura para pretender tirarse de palomita a un régimen de una relación laboral. Pero vos decís directamente, en todo caso, que eso no es lo que moviliza a la FIP, sino la decisión de recaudar más. Por supuesto, pero... Tiene que ver con el Estado más grande, que ya sea Macri o Cristina quieren construir y que hay que financiar. Perfecto, pero mienten, porque no es tan así como dicen, por ejemplo, las recategorizaciones de oficios, que es un temor fundado mediante membresías de la FIP a domicilios electrónicos de la gente, para que la gente se asuste.
Las consultas que yo he tenido sobre esas cuestiones fueron infinitas. Otro terror que hace la AFIP, ¿sabes cuál es? Es que no solo te recategoriza, sino que te expulsa 24 meses para atrás. Te hace ir 24 meses para atrás. Explícalo de vuelta. Cuando vos estás en un régimen monotributista, el AFIP habla del enanismo fiscal. ¿Lo habrás escuchado una vez? El enanismo fiscal concentra dentro de la A y la D, que son las primeras categorías de las 11 que tiene el monotributo, donde concentra más de 1,5 millones de monotributistas. ¿Bien? Las últimas categorías están en el puente, lo que sería el traspaso del régimen general, que fue la recomendación del Fondo Monetario en marzo de este año de que expulse al 20% de esa gente al régimen general. ¿Para qué? Para recaudar más, que es la función que tiene este gobierno. Claro, porque como hay recesión, exactamente, cae el consumo, recauda menos, matemos al monotributo. Perfecto, matemos una figura simple, matemos a la sociedad. Porque matemos a un sistema simple para la gente, práctico, que es autoabastecedor, que la gente necesita un sistema, porque tiene salida laboral. Lo dijo Giacomino hace un segundo. La pyme, la micropyme, el cuentapropista, el profesional, nace con el monotributo. La gente necesita una figura simple para poder emprender. No quiere entender que para emprender tenés que iniciar con un monotributo, si no, no podés emprender. ¿Sabes por qué no podés emprender? Porque el 55% de la presión fiscal a nivel nominal es terrible, nadie puede emprender. No puedes tener más de 5 o 6 empleados, que la presión impositiva es asfixiante. Entonces, dar una figura sin hablar de relación laboral clandestina, porque no es clandestina la figura, para nada, porque contribuye al régimen de la seguridad social y tenés obra social. El régimen autónomo no cuenta con obra social. Entonces, el enanismo fiscal que pretende AFIP es completamente falso. Ahora, si yo caigo del monotributo, ¿a dónde caigo ahora? Al régimen general. Vos tenés tres figuras en el país. La relación de dependencia, que es el famoso empleado, ¿bien? Y tenés el régimen general y el régimen simple. El régimen simple es el monotributo. ¿Y cuánta plata me significa eso? ¿Cuánta plata? Más de un 60% de lo que venís pagando. ¿Sabés por qué? Aumento en 60%... De lo que vos estás pagando depende de la categoría que vos tengas. Es abismal el incremento, no solo en términos nominales, sino te cuento, necesitas primero una ayuda profesional para realizar todas las consultas y el andamiaje mensual que conlleva un régimen general. Segundo, te quedás sin obra social. El monotributista elige por opción una obra social y tiene una cuota fija de 689 pesos por mes. Las 11 categorías. El autónomo no tiene obra social, no deriva aportes. Quiere decir que si vos tenés una obra social en una categoría de monotributo, te expulsan del régimen y te quedás sin obra social. ¿Quién se perjudica? El contribuyente y la seguridad social en sí. Porque el sistema... Pero yo no entiendo. ¿Cómo Macri pudo avanzar en eso? La FIP esta, ¿no? Es realmente adverso a los intereses aún de sus propios electores. Hay una inoperancia sistémica terrible en cuanto a las reformas. A ver, el monotributo, y lo digo en el libro, es la única reforma tributaria inteligente que tuvo el país en los últimos 30 años. Porque la reforma tributaria que vimos, de la 27.430, está truncada, no sirve, no fue operativa. ¿Y qué hago yo si de pronto veo que esta recategorización es equivocada? Bueno, dentro de poquito, dentro de una hora, se vence la recategorización. La gente que no hizo la recategorización porque se olvidó o porque no pudo hacerla o porque no la informaron bien, la van a recategorizar de oficio. ¿Cuándo? La traspasan... ¿Mañana? Vence a las 0 horas. Ahora, son las 11, en una hora vence la recategorización. Entonces, el pase de oficio lo hace la AFIP en forma inconstitucional. Hay infinidad de fallos de la Cámara Contenciosa Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, donde le dijeron bien clarito a la DGI que no puede recategorizar de oficio a ninguna persona sin ejercer el debido derecho de defensa. Pero entonces va a haber una lluvia de presentaciones judiciales apenas se termine la feria. No las viralizan, las hay, no las viralizan. Como el fallo que te dije, Martín Rica, de abril, de la Corte, de abril, que no lo viralizaron. ¿Sabes por qué? Porque no vende, porque no le conviene a la sociedad. Y la gente ya no es más tonta. La gente está instruida, la gente quiere saber, la gente le interesa una figura simple. El empleador
le interesa una figura simple de contratar personal bajo una figura de monotributista sin caer en la clandestinidad, sin caer en el negreo de la relación de dependencia. ¿Vos entendés, Edgar, que tenemos 3 millones de monotributistas? 2,5 millones son, probablemente dicho, 500.000 son sociales, que es una figura nueva que se creó por la crisis que estamos padeciendo. ¿Vos podés entender que tenemos la misma cifra que el personal público? Tenemos 3 millones de empleados públicos en Argentina. 6,5 millones de personales asalariados de forma privada. El monotributo es la mitad de esas personas. ¿No se dan cuenta que la reforma laboral, uno de los puntos, va por el monotributo? El monotributo no es negriar a la gente. Es un error. El monotributo lo usa el profesional, el entusiasta emprendedor, el que tiene un capital y quiere emprender. ¿En qué va a invertir en Argentina? ¿Vos creés que en el 2020 esto se puede profundizar? Es decir, ir por más y directamente volver a hacer otra recategorización. Con la medida de la recategorización es en forma semestral. Es en enero, que cambió. Es en enero y ahora en julio. Antes era cada 4 meses. Y la próxima le cae al próximo mandato presidencial. Exactamente. Necesitado recaudar más. Sí, no llegás con ninguna reforma. Ahora bien, ¿vos te pensás que no se fijaron en una reforma? La primera reforma laboral incluyó una figura y no la tuvieron en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque la parte sindical no le sirve el monotributo, porque no paga cuota sindical. Los sindicalistas son socios de esto. Exactamente, pero no les conviene que sus afiliados tengan una figura que está exenta de la cuota sindical. Tenés que hacer una reforma a nivel de asociaciones sindicales que no la hay. Este país necesita reformas reestructurales, reformas de fondo. Una reforma tributaria va a ser un sistema simple que ayude a la gente a poder emprender. Sin emprendimiento no va a haber empleados. Sin empresa no hay empleo. Es muy sencilla la situación. Pero ¿no hay algún tipo de maniobras también que se hacían con el monotributo? Gente que tenía... Eso lo hacían en el principio de la década del 90, que contrataban personas en relación de dependencia bajo la figura del monotributo. Ahora, si vos contratás personas en relación de dependencia bajo esa figura, sí, es un ilícito. Pero la Corte se ocupó de esas cuestiones. Lo que pasa es que no viralizan las cuestiones que tienen que viralizar, que van en contra del gobierno. Si seguimos con estas políticas del gobierno y con este organismo AFIP, este organismo descentralizado, yo no creo que esta figura aguante mucho. Porque cada vez los parámetros aumentan y cada vez la gente la corre más para un régimen general. Estaba viendo que en Brasil se comienza a discutir la posibilidad de un único impuesto. Exactamente. ¿Vos crees que eso sería factible en la Argentina? Acá se planteó el año pasado del monotributo autónomo, una figura unificando ambas dos, pero no tuvo razón de ser por el hecho de que estoy comentando, porque la recaudación iba a bajar, porque los sindicatos no les gustaba la idea que sus afiliados tengan esa única figura y le simplifica la vida a la gente y lamentablemente este gobierno lo menos que hace es simplificarle la vida a la gente. No lo hace. Le hace más difícil la vida a la gente, la vida de las empresas y al trabajador. Y más que nada al profesional. ¿Cómo fue el inicio del monotributo? Como para recordarlo. El inicio del monotributo fue en el año 1998. Y lo crearon, vos sabés que lo crearon 2 personas. Un radical y un peronista. 2 personas crearon el monotributo. Es una figura impulsada... O sea, es un hijo de los 90. Exacto, es un hijo de los... exactamente. De los vilipendiados 90. En plena crisis, ¿no? en la puerta de la crisis de una recesión, que la vivimos en el 2001, y se creó una figura y se notaron 300.000 nobles, apenas empezó una figura donde podías facturar un monto determinado y había pocas categorías, pero la gente estaba satisfecha de poder emprender tu negocio, tu emprendimiento, iniciar... Siendo profesional podés iniciar una carrera y poder estar incluido dentro de la seguridad social. Después la fueron reformando, tuvo 3 reformas el monotributo. La primera fue a los 10 años, en el 2009. Esa reforma lo que hizo, empezó a matarlo. Empezó a subirle los parámetros y a incluirle factores... Los del 2009 estaban en contra de los 90, Exactamente, ¿no? Por supuesto, por eso mismo. Y empezaron a incluirlo hasta que vino en el 2016-17 2 reformas truncadas que lo que hicieron fue complicarle la vida a la gente. Hay 2 personas que mañana... Eso es complicado, además, porque los del 2016-2017 se supone que eran distintos a los del 2009. Se suponía. Mirá,
Hay dos personas que mañana no deben recategorizarse. Son los que tienen menos de 4 meses de antigüedad en el monotributo. Si vos te adheriste en el mes de mayo, junio, no vas a entrar. Y tampoco si no superaste los parámetros de junio 18 a julio 19. En ese año, si facturaste igual o menos de lo que venías facturando, no tenés que recategorizarte. Ojo, la gente confunde facturación con ingresos. No debe confundir eso. La gente tiene que declarar lo que facturó, porque hay mucha complejidad que vos a veces facturás y eso no lo percibís. Ojo con eso. Ojo con los factores del monotributo. ¿Cuáles son los factores del monotributo? La facturación, la energía eléctrica consumida, la superficie afectada y los alquileres devengados, que son los factores que junta, por ejemplo, uno que vende cosas muebles como un kiosco o un local de gastronomía. Tengan mucho cuidado con esas cuestiones. Ahora, ponele, me jorobaron y estoy en recategorización. No estoy de acuerdo, se me venció el plazo. Es mañana, a la mañana ya pasó el plazo. ¿Qué hago? Bien, la ley de procedimiento administrativo fija un plazo de 15 días para vos poder impugnar esa decisión arbitraria e inconstitucional. Desde mañana me corren 15 días. Exactamente. ¿Y qué hago en esos 15 días? Tenés que presentar un reclamo administrativo en la dependencia que te corresponde para poder impugnar esa decisión, adjuntando la facturación de los 12 meses anteriores. Porque la AFIP, con la Big Data de este nuevo AFIP que tenemos, que es completamente impresentable por donde se mire, porque nunca tuvimos una DGI como la que tenemos ahora. Pero, nunca la tuvimos. Yo coincido con eso, pero antes, para ser preciso, y si no logro una satisfacción en ese caso de la AFIP, lo único que me queda... la justicia contenciosa administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, porque los reclamos, cuando no prosperan en sede administrativa, pasan a la justicia contenciosa y tenés que hacer valer estos fallos que nadie los muestra porque no sirven. Y vos decís que va a haber presentaciones. Va a haber presentaciones, por supuesto, porque cada vez está bajando el porcentaje nominal de monotributistas y aumentando el de autónomo. ¿Sabes por qué? La mayor porcentaje es la recategorización de oficio. Te expulsan, no te preguntan. ¿Y cómo queda en este marco el monotributista social? Es diferente. Primero expliquemos el monotributista social. Nació en el año 2014. Nació con la crisis que estamos teniendo actualmente y nace para que la gente esté incluida a nivel obra social y pueda facturar. Es aquel que tiene una changa y necesita una especie de facturación y no puede pagar una categoría A, que son más de 1.300 pesos mensuales, sino que es un monto fijo, mucho menor, donde no está el componente tributario, y es un monto accesible para cualquier persona. Pero no podés tener empleados. Es un monotributo social donde tenés obra social, estás dentro del régimen de la seguridad social y pagás un monto fijo de 600 pesos, donde vos podés trabajar directamente con ese monotributo y no llegar a una categoría, la más baja, que es la A, que es un impuesto es un monto elevado, pero bueno, puedes tener empleados y puedes emprender. Si vos automáticamente tomás un empleado, te pasan del social al monotributo propiamente dicho. Es una curita que le pusieron, un vendaje. ¿Qué te dicen tus clientes cuando le decís estás recategorizado? Están desesperados. Se desesperan, porque no saben qué hacer, porque no condicen la facturación con los datos que establece la AFIP. Cuando le aparecen las cartas de membresía al domicilio electrónico y le dicen vamos a recategorizarte, cuando les intiman a presentar gastos o ingresos, un montón de cuestiones que mis clientes, las últimas semanas los llamados fueron incesables, porque no sabían qué hacer, porque hasta la facturación le ha bajado. A ver, estamos en una grave situación económica. La facturación bajó. No hay forma que se recategorice uno a una categoría superior. Es imposible. Entonces, con la inflación que tenemos y los picos de tasas elevadas, ¿cómo una persona va a facturar? Al contrario. Entonces, no me hablen de organismo fiscal y no me digan que de la A a la C se oculta la gente ahí, porque no se oculta la gente ahí. La gente no factura. Este ejemplar queda para ustedes y antes vamos a una tanda. Este es el libro y una última pregunta, Juan Pablo. Vos además sos presidente de una asociación de emprendedores. Correcto, de APREA.
Es una cámara empresaria. ¿Y qué pasa hoy día con los emprendedores en este escenario? Se están muriendo directamente con este escenario y con estas medidas económicas y políticas que se están tomando, donde están esperando lo que te dije, reformas estructurales de todos los índoles, porque los emprendedores no pueden emprender directamente. ¿Y qué necesitaría un emprendedor hoy día? ¿Qué necesitaría? Primero, seguridad jurídica, que no tiene. El monotributo, primero que si bien otorga una especie de seguridad jurídica, lo que te otorga es tranquilidad fiscal, que es la que no tenemos. Seguridad jurídica y seguridad tributaria es la que no tenemos en este país. Y necesitamos figuras que nos otorguen esa seguridad para emprender. Eso es lo que pide la gente para poder invertir una moneda en este país o en un local o en un negocio. Eso es lo que un emprendedor necesita. Y luego de eso estar bien informado y que no se le mienta. Que se le diga cuál es la figura más benévola para poder emprender, la forma fácil, sencilla para salir de esta crisis. Aquel que tuvo una indemnización de la ola de despidos que tuvo o pudo ahorrar un peso y quiere invertir, necesita seguridad jurídica, seguridad tributaria y estar tranquilo a la hora de emprender. Quiere tomar gente, mis clientes quieren tomar trabajadores. Lo que pasa que no es que no pueden, no es que no quieren, no pueden hacerlo por la presión fiscal que tenemos. Hablamos entonces de cosas importantes, ¿no? La grieta en esto no da respuestas, ¿ok? Esto es... Gracias. De García para vos, tanto La Cabrera como Los Haroldos. Gracias. Y usted lo esperamos la semana que viene, el próximo lunes a las 22, aquí en Canal 26. Muchas gracias.